Lesiones de la mucosa oral. Las lesiones de la mucosa oral constituyen un grupo heterogéneo de alteraciones. Pueden manifestarse de muy diversas maneras. Se dará una clasificación basada en la clínica fundamental del paciente, que nos orientará al diagnóstico y nos facilitará el diagnóstico diferencial inicial. Se van a clasificar en lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones pigmentadas, lesiones ulceradas, surcos y fisuras, lesiones hiperplásicas, lesiones vesiculoampollosas, tumoraciones y lesiones excrescentes. Gránulos de Fordyce son glándulas sebáceas ectópicas localizadas en el bermellón de los labios y mucosa oral. Se van a presentar como pápulas blanquecino-amarillentas bilaterales de 1 a 2 milímetros de tamaño. Estas no requieren tratamiento alguno. Tienen una asociación con el síndrome de Lynch, que es un cáncer hereditario no polipomatoso. Lengua geográfica. Anomalía del desarrollo caracterizada por zonas eritematosas o atróficas, rodeadas por zonas blanquecino-amarillentas que van a reaparecer cada vez en ubicaciones distintas. Habitualmente es asintomática, si bien algunos pacientes refieren sensación de quemazón o hipersensibilidad al calor. Lengua escrotal o fisurada. Aparición de surcos y fisuras en el dorso de la lengua, aumentando su prevalencia con la edad. Lengua vellosa. Dorso de la lengua de aspecto velloso, de coloración variable que va del amarillo al marrón oscuro, puede presentar halitosis o sensación de quemazón. Se encuentra asociada al tabaco, mala higiene oral, bebidas calientes y uso de colutorios. Pigmentación racial. Es una pigmentación melánica que se da en pacientes de raza negra, generalmente en el lado vestibular de la encía o en mucosa yugal. Puede presentar distintas variaciones según el origen étnico del paciente. Quistes de la lámina dental, también conocidos como quistes gingival del recién nacido. Se observan en el recién nacido como nódulos de color blanco amarillento de consistencia firme de 1 a 2 milímetros de diámetro. Pueden ser únicos o múltiples, situados en la encía del maxilar y el paladar. Estos se van a clasificar según su localización topográfica como perlas de Epstein, que se van a encontrar a lo largo del rafe palatino medio, y los nódulos de Bone, que van a estar situados entre la unión del paladar duro y el paladar blando. Se van a relacionar con las estructuras de las glándulas salivales palatinas. Leucoedema, acumulación de líquido en las células epiteliales de la mucosa yugal, suele ser bilateral y se va a encontrar asociado con el diagnóstico diferencial de las leucoplasias. Quemaduras químicas. Se ve asociada a diversas sustancias que pueden producir quemaduras superficiales en contacto con la mucosa oral, como son aspirinas, comprimidos de vitamina C, agua oxigenada, eugenol, alcohol, gasolina, entre otros. Se va a manifestar como una membrana blanquecina. Morsicatio buccarum. Lesiones de causa mecánica por chupeteo y mordisqueo de la mucosa, que va a corresponder a una hiperkeratosis. Un ejemplo de línea alba o línea blanquecina en la mucosa yugal. Se debe de hacer un diagnóstico clínico con el contexto adecuado para tener la causa de la lesión. Estomatitis de contacto. Aparición de eritema y edema gingival difuso tras la ingesta de determinados alimentos o sustancias a las que el sujeto estaba previamente sensibilizado. Estomatitis por nicotina.
Hiperplasia epitelial en fumadores crónicos. Se puede observar en el paladar duro o mucosa yugal. Habrá presencia de pápulas sobre un fondo blanco de aspecto áspero y fisurado. Mucositis por radiación. Manifestación durante la segunda semana de tratamiento fraccionado, apareciendo pseudomembranas amarillas que al desprenderse dejarán zonas eritematosas muy dolorosas. Su recuperación se dará pasadas 2 semanas desde la última sesión de radioterapia. Se verán asociadas a infecciones bacterianas y fúngicas en las áreas necróticas. Lesión ulcerada de origen mecánico que aparece como una lesión levemente eritematosa con una úlcera central cubierta por una membrana fibrinopurulenta de coloración blanquecino-amarillenta. Al eliminar el agente traumático, suele curarse en menos de una semana. En caso que la úlcera no se cure en 2 semanas desde su eliminación causal, se deberá biopsiar. Granuloma piógeno. Es una hiperplasia reactiva de la mucosa oral que se presenta como una masa blanda de superficie lisa, sésil o pedunculada, generalmente en respuesta a una irritación crónica. Clínicamente no se logra distinguir de una proliferación periférica de células gigantes, pero se puede confundir fácilmente con un fibroma osificante periférico. El tratamiento de elección es la exéresis con márgenes de 2 milímetros y la eliminación de la lesión irritativa crónica, en dado caso de encontrarse. Glositis por deficiencia vitamínica, también conocida como anemia perniciosa. El déficit de vitamina B12 es un déficit de producción de factor intrínseco de la pared gástrica, que va a producir una anemia megaloblástica denominada anemia perniciosa. Diversos pacientes presentan la llamada glositis de Hunter, que va a ser una depilación de la lengua con apariencia lisa y eritematosa. Suele asociarse a queilitis angular y candidosis. Líquen plano oral. Es una enfermedad mucocutánea que se caracteriza por la aparición de pápulas planas de 2 milímetros poligonales situadas típicamente de forma bilateral. Etiología. Se cree que tiene su origen en una degeneración de la basal de origen inmune. Se asocia a una infección crónica por virus de la hepatitis C. Clínicamente se observarán en el área cutánea como pápulas poligonales de unos 2 milímetros de punta roma que aparecen generalmente en superficies flexoras y de forma bilateral. En cavidad oral como pápulas, estrías, erosiones y ampollas. En mucosa yugal, encía y lengua. Estas se van a clasificar por diversos tipos. Formas de descubrimiento incidental. Reticular. Estrías blanquecinas en forma de empedrado que pueden estar rodeadas de halo eritematoso, lesión bilateral y simétrica, habitualmente en mucosa yugal. Papular. Pápulas de 0.5 milímetros, blanquecinas, pequeñas, forma poco común, difícil de ver en la exploración. Pseudoplacas. Clínicamente recuerda a la leucoplasia, en dorso de la lengua y mucosa yugal más frecuente en fumadores. Formas sintomáticas. Atrófico. Lesiones rojas más o menos difusas con estrías blanquecinas perilesionales, suele afectar a la encía perilesional. Bulboso. Por separación de epitelio se forman vesículas que al romperse dejan úlceras.
Se suele dar en mucosa yugal posterior y lateral de la lengua. Erosivo. Pseudomembranas blanquecinas de fibrina que al desprenderse deja una lesión erosiva dolorosa. Diagnóstico diferencial. Reacciones liquenoides, leucoplasia, carcinoma de células escamosas, pemfigoide, eritema multiforme, lupus eritematoso. Pronóstico. Se ha mostrado que el carcinoma de células escamosas puede aparecer sobre lesiones de líquen plano, sobre todo en presencia de factores de riesgo coexistentes como el tabaco. Tratamiento. Conviene mejorar la higiene oral y eliminar factores etiológicos. De elección, corticoides tópicos, formas muy extensas como son enjuagues de 2 a 3 minutos de 2 a 4 veces al día. Formas localizadas, corticoides en aerosol o en hora base, cremas o incluso pomadas. Conviene vigilar la toxicidad sistémica y la aparición de candidosis oral. Herpes simplex. El virus del herpes simple puede dar dos cuadros clínicos, uno con la infección aguda y otro con las reactivaciones del virus. Se sospechará de una gingivoestomatitis herpética ante un cuadro de fiebre y linfadenopatías en un niño pequeño, aunque puede aparecer en adultos. Y va a tener presencia de vesículas o úlceras superficiales en mucosa oral queratinizada y no queratinizada. Las formas más graves pueden presentarse como grandes úlceras. El tratamiento de las infecciones por herpes simple es con antivirales como aciclovir o valaciclovir. Virus de la varicela zoster. Se pueden presentar lesiones en mucosa oral, aunque de menor importancia que las lesiones cutáneas. Estas pueden ser lesiones vesiculosas, úlceras y costra. Según el cuadro clínico, se dará fiebre y erupción vesículo-pustulosa generalizada en el caso de la varicela, o presencia de vesículas en patrón lineal siguiendo afectación de ramas del nervio trigémino en el caso del zóster. El tratamiento es farmacológico, con aciclovir o derivados. Virus Coxsackie-A. Puede producir dos cuadros clínicos: herpangina y enfermedad mano-boca-pie. La herpangina es una enfermedad típicamente de niños en edad escolar, caracterizada por la aparición de vesículas en parte posterior del paladar duro y pilares de la faringe. No requiere tratamiento específico. La enfermedad de manos, pies y boca es una erupción vesicular en las zonas del mismo nombre, causada generalmente por los subtipos 9 y 16, que es autolimitada y no requiere tratamiento específico. Manchas de Koplik, también conocido como sarampión. Enfermedad vírica típica de la edad infantil, infecciosa desde 2 días antes del desarrollo de los síntomas hasta 4 días después de la aparición de exantema cutáneo, caracterizada por prodromos de fiebre y malestar general como tos, coriza y conjuntivitis. Puede llegar a complicarse con bronquitis, neumonía, otitis, diarrea y encefalitis. Las lesiones se presentarán como pápulas pequeñas, blanquecinas, agrupadas en forma de pseudoplacas en mucosa yugal, en el contexto de una estomatitis, tuberculosis y otras micobacterias. Las lesiones presentes en la tuberculosis oral son muy diversas. Estas pueden ser
úlceras, fisuras, granulomas. Habitualmente se encuentran situadas en la parte posterior de la boca y en la lengua. Suelen ser lesiones secundarias. Otras micobacterias atípicas se dan más frecuentemente en niños y en inmunodeprimidos, mientras que la tuberculosis es más típico en adultos. Sífilis. Infección local y sistémica de transmisión sexual que está dado por 3 etapas clínicas. La primaria se presenta como una lesión localizada en el punto de contacto y se denomina chancro, que aparece dentro y alrededor de la cavidad oral. Las lesiones secundarias se presentan en la piel y las mucosas y son morfológicamente diversas. Estas pueden ser máculas, papilas foliculares, lenticulares, papuloescamosas, papilares planas, postulosas, nodulares o placas en las mucosas. Y las lesiones terciarias o tardías serán diseminadas sistémicamente. En la sífilis congénita se producen alteraciones en la dentición, como son incisivos en destornillador y molares en mora. Tratamiento. Las penicilinas de acción prolongada son los antibióticos de elección y son muy eficaces en el tratamiento de todas las etapas de la sífilis. Candidiasis. Es un término ampliamente aceptado para abarcar muchas formas clínicas de infección por miembros del género Candida. En el interior de la cavidad oral, las infecciones tienen lugar en la superficie de la mucosa, donde adoptan varias formas clínicas. Algunas son lesiones blancas que se pueden eliminar fácilmente mediante el raspado, mientras que algunas adoptan un aspecto rojo brillante, de la cual se debe a una atrofia y erosión del epitelio y a una intensa inflamación del tejido conjuntivo subyacente. Se asocia a situaciones de inmunosupresión y de terapia con antibióticos y corticoides. Estas se van a clasificar en candidiasis pseudomembranosa. Se caracteriza por la presencia de placas blandas. Estas placas pueden desprenderse fácilmente mediante el raspado. La mucosa subyacente estará eritematosa y puede sangrar ligeramente. Es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos. Candidiasis atrófica o eritematosa. La forma clínica de la infección se presenta con una mucosa delgada, lisa y de color rojo brillante, con síntomas de ardor y aumento de sensibilidad. Normalmente se encuentra en el paladar debajo de una dentadura protésica, aunque puede observarse en la lengua y en otras superficies de la mucosa. Candidiasis hiperplásica crónica. Se presenta como una placa hiperplásica, mucosa blanca en mucosa yugal, que se confunde con una leucoplasia. Queilitis angular. Se darán fisuras en las comisuras de la boca. Glositis romboidal media. Atrofia y eritema localizado en línea media lingual que representa una forma localizada de candidiasis que tiende a la progresión y cronificación de ausencia de tratamiento. Se deberá tratar con medicamentos antifúngicos. La duración del tratamiento dependerá de la gravedad de la lesión. Estomatitis aftosa recidivante. Más frecuente entre los 10 y 19 años de edad. Se asocia ocasionalmente a trastornos gastrointestinales crónicos y procesos sistémicos. Presenta 3 formas clínicas en la cavidad oral. Estomatitis aftosa menor. De 1 a 5 úlceras de 5 a 10 milímetros en brotes episódicos frecuentes.
Brotes de 3 a 4 semanas, durando cada lesión unas 2 semanas. Estomatitis aftosa mayor. 1 o 2 úlceras de 5 a 20 milímetros, crateriformes, profundas, habitualmente en mucosa labial y paladar blando, pilares amigdalosos. Duran hasta 6 semanas. Estomatitis aftosa herpetiforme. Múltiples úlceras de 3 a 6 milímetros, crateriformes, superficiales, diseminadas, muy dolorosas, de lo que correspondería a su tamaño. Episodios de larga duración pueden ser semanas o hasta meses y en ocasiones puede ser una clínica casi permanente, debido a la superposición de un episodio nuevo con uno anterior en resolución. Los corticoides son el tratamiento de estas formas, tópico en la forma menor y con la necesidad de añadir corticoides sistémicos en las formas mayor y herpetiforme. En esta última puede ser útil administrarlos de forma prolongada a dosis bajas para prevenir nuevos episodios. Síndrome de Sjögren. Este síndrome agrupa una serie de enfermedades autoinmunes caracterizadas por la destrucción linfocitaria de las glándulas salivales y lacrimales, resultando en sequedad ocular y de boca. Pueden ser primaria o secundaria a otros procesos del sistema inmunológico. Se debe sospechar la presencia de este síndrome cuando el paciente nos refiera sequedad de boca durante más de 3 meses, necesidad de beber líquidos para tomar alimentos secos o sensación de tumefacción en las glándulas salivales. Se interrogará por la presencia de síntomas oculares y se realizarán las pruebas pertinentes. Para el estudio de la función salival se acepta la gammagrafía, la cialografía o la medición de la saliva. Síndrome de Behçet. Trastorno sistémico de origen desconocido, agrupado dentro de vasculitis sistémica que se asocia a aftas orales recurrentes, anogenitales, lesiones oculares, síntomas articulares, lesiones cutáneas como son máculas y pústulas cutáneas, similares al acné, eritema nodoso y afectación del sistema nervioso central. Suele presentarse en adultos y frecuentemente en varones. La inyección intradérmica de una pequeña cantidad de suero salino fisiológico produce una intensa reacción inflamatoria, la cual nos va a ayudar al diagnóstico. El tratamiento es tópico, como son corticoides y sucralfato, y sistémico como corticoides, talidomida, dapsona, entre otros, en función de las manifestaciones y gravedad de las mismas y de los efectos secundarios de la terapia. Granulomatosis orofacial. Grupo de condiciones caracterizadas por tumefacciones difusas causadas por granulomas no infecciosos y no caseificantes, en cara y en cavidad oral. La etiología es desconocida, pero se ve asociado a la enfermedad de Crohn y a la sarcoidosis. Existe un posible origen alérgico a determinados alimentos, aditivos o productos de higiene oral. El diagnóstico diferencial fundamentalmente es con el angioedema, si bien este suele resolverse en 24 a 48 horas. Enfermedad granulomatosa crónica. Es una enfermedad genética infrecuente del sistema inmunitario que se desarrolla por inmunodeficiencia primaria de la fagocitosis. Con frecuencia se hallan manifestaciones pulmonares, sobre todo cuando se padece neumonía, adenitis superativa, quistes o abscesos en piel, abscesos en hígado, osteomielitis o sepsis. Por lo general pueden ser concomitantes con manifestaciones autoinmunitarias como lupus eritematoso, sistémico o discoide, púrpura trombocitopenia idiopática,
sarcoidosis, artritis idiopática juvenil, entre otros. Clínicamente, en cavidad oral tiene una similitud con la granulomatosis orofacial. Granulomatosis de Wegener. Es una vasculitis de pequeños vasos de etiología desconocida y comúnmente asociada a anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Es un desorden multisistémico autoinmune caracterizado por inflamación granulomatosa necrotizante, necrosis de tejidos y grados variables de vasculitis. El patrón clínico clásico es una triada que involucra las vías aéreas superiores, pulmones y riñones. Sin embargo, actualmente es reconocida como una enfermedad sistémica altamente polimorfa que puede afectar cualquier órgano. El diagnóstico está basado en las manifestaciones clínicas, el resultado de biopsias de lesiones relacionadas. Aunque la mayor parte de los pacientes presentan granulomas en cabeza y cuello, la presencia de lesiones en mucosa oral es infrecuente. Suele presentar una gingivitis hiperplásica llamada aframbuesada, por ser nódulos de color rojo intenso que se inician en las papilas interdentales. El tratamiento es el de la enfermedad sistémica. Eritema multiforme. Es una enfermedad inflamatoria e inmunitaria de piel y mucosas causada por fármacos, infecciones, enfermedad de Crohn y neoplasias. Las formas más graves reciben el nombre de síndrome de Stevens-Johnson y de necrólisis epidérmica tóxica. Consiste en una vasculitis con formación de vesículas y despegamiento de piel y mucosas a nivel de la lámina propia. Tras un promedio de 3 a 7 días con fiebre y malestar general, aparecen lesiones cutáneas en forma de diana. Las formas menores crónicas simulan una erupción vírica diseminada. Clínicamente en mucosa oral es el reflejo de la cutánea, despegamiento difuso superficial con erosiones localizadas. Se recomienda hacer biopsias para descartar otras enfermedades, mientras que el tratamiento es el del factor desencadenante y de soporte. Lupus eritematoso sistémico. Las lesiones de mucosa oral en el lupus son más frecuentes en el lupus discoide y consiste habitualmente en áreas leucoplásicas anulares, zonas eritematosas y úlceras. Suelen ser más refractarias al tratamiento tópico que las lesiones cutáneas. Neutropenia inducida por fármacos. Aparición de una o varias úlceras en mucosa oral más traumatizada, como gingival, labial, yugal, con o sin dolor. En pacientes con neutropenia iatrogénica puede ser dolorosa o no. Suelen curarse con la interrupción del fármaco. Leucemia. En las leucemias se dan una gran variedad de manifestaciones orales. Los más frecuentes en la aparición de hemorragia gingival secundaria a trombocitopenia. También son frecuentes las infecciones virales, bacterianas y fúngicas, así como la presencia de úlceras. Un aumento difuso y firme de las encías puede darse por infiltración directa de las células tumorales, principalmente en las formas monocíticas o mielomonocíticas. Linfoma no Hodgkin. La cabeza y el cuello es la segunda localización más frecuente, tras el tracto gastrointestinal para el desarrollo de un linfoma no Hodgkin. En la boca, los lugares más comunes son el paladar y el vestíbulo. Suele presentarse como un nódulo elástico, firme, suave al tacto, de crecimiento lento, con una coloración variable que puede ulcerarse. Sarcoidosis. Enfermedad crónica de etiología desconocida caracterizada por la aparición de múltiples granulomas en piel, mucosas, glándulas salivales, pulmones y otros órganos. La sintomatología es generalmente inespecífica,
mientras que los pacientes pueden presentar afectación ocular. En la mucosa oral suele manifestarse como un aumento de tamaño a nivel de la submucosa o aparición de nódulos. El tratamiento de esta enfermedad es sistémico y está indicado por la afectación de órganos importantes. Anemia perniciosa. Anemia secundaria a un déficit de vitamina B12 en el cual los pacientes presentan la glositis de Hunter, que es una depilación de la lengua con una capa eritematosa. También pueden presentar queilitis angular. Suele estar asociada a candidiasis concomitante y úlceras de tipo aftoso. Anemia ferropénica. Esta aparece cuando el organismo tiene un déficit de hierro. Los síntomas más comunes son el cansancio, agotamiento, falta de aliento y palpitaciones, dolor de cabeza, zumbido de oídos y alteración del sentido del gusto. Puede generar cambios de aspecto como son tez pálida, glositis atrófica, queilitis angular y el paciente presentará uñas secas, frágiles o en forma de cuchara. Enfermedad de Crohn. Es una patología de causa desconocida que origina una inflamación crónica en el tracto intestinal. El diagnóstico puede ser tardío, ya que los síntomas con frecuencia son inespecíficos y pueden verse en otras enfermedades. Las manifestaciones en cavidad oral son muy variadas, como por ejemplo, pliegues hiperplásicos, úlceras, inflamación e induración en labios, así como presenta una histología variada como granulomas y ulceraciones aftosas. El tratamiento de esta enfermedad será sistémica. Pemfigoide de mucosas. Trastorno descamativo de patogenia autoinmune por autoanticuerpos contra la membrana basal. Según la proteína a la que se dirige el anticuerpo presenta clínicamente e histología distintas. Suele comenzar como una gingivitis descamativa, progresando posteriormente al resto de la mucosa oral. El tratamiento precoz con corticoides sistémicos y tópicos previene la progresión de la enfermedad. Pénfigo vulgar. Descamación epitelial de la piel y mucosas por autoanticuerpos contra el desmosoma del sistema de cohesión intercelular. Más frecuente en la cuarta y sexta década de vida y en individuos de origen mediterráneo. También hay formas paraneoplásicas asociadas a linfomas no Hodgkin, leucemia linfática crónica, timoma, entre otros. Las lesiones orales suelen preceder a las cutáneas, a veces hasta con un año de antelación. La fase de ampolla es muy breve, dejando rápidamente zonas eritematosas, más frecuentemente en paladar blando. Se apreciarán zonas de abrasión crónica por cepillado. Piostomatitis vegetans. Proceso inflamatorio de mucosas caracterizado por la presencia de múltiples pústulas que se rompen, dando lugar a úlceras. Se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. El tratamiento es el de la enfermedad sistémica asociada. Infección por VIH. El VIH es una pandemia caracterizada por una alteración del sistema inmunológico cuyo principal dato es una progresiva disminución de los linfocitos CD4. Esto facilita la aparición de infecciones oportunistas y el desarrollo de procesos neoplásicos que pueden llevar al paciente a un estado conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida y a la muerte. Puede presentar un gran número de lesiones orales, las cuales se van a agrupar según su origen. Estas son por infecciones micóticas como candidiasis, eritema gingival lineal, micosis profundas, por infecciones bacterianas como gingivitis necrotizante, periodontitis necrotizante, angiomatosis basilar y tuberculosis. Infecciones víricas. Herpes simple, leucoplasia vellosa,
verrugas, herpes zóster, úlceras por citomegalovirus, neoplasias, sarcoma de Kaposi, linfomas orales, entre otras como úlceras inespecíficas, xerostomía, tumefacción parotidia y pigmentación intraoral. Hiperplasia fibrosa focal, también conocido como épulis fisurado. Es una lesión común de los tejidos blandos del fondo del saco vestibular superior e inferior, presente en pacientes edéntulos. Representa una masa hiperplásica de la mucosa, generalmente en el vestíbulo de la boca, proliferando como una reacción a la irritación mecánica a largo plazo de una prótesis dental mal adaptada. La exeresis permite el diagnóstico y es curativa. Fibroma osificante periférico. Es un nódulo gingival hiperplásico con zonas de hueso. Se origina a partir del ligamento periodontal. Las áreas óseas se pueden visualizar en las radiografías. Debe extirparse con el periodonto y hacer un alisado radicular. Granuloma periférico de células gigantes. Reacción hiperplásica endotelial e histiocítica, de etiología desconocida y localización típicamente gingival, más frecuente en mujeres. Debe hacerse una amplia exeresis porque tiende a la recidiva. Hiperplasia gingival inducida por fármacos. Es una reacción adversa que aparece tras el uso sistémico de algunos fármacos. No se conoce con precisión su patogénesis y su etiología es desconocida. Causa dolor al masticar, trastornos del habla, hemorragia gingival, alteraciones periodontales, oclusión dentaria y daños estéticos. Puede aparecer en pacientes tratados con fenitoína y asimismo se ha asociado con la administración de otros antiepilépticos como ácido valproico, carbamazepina, entre otros. Manchas melánicas. Son pequeñas máculas que pueden aparecer en la mucosa labial o intraoral asintomáticas, más típicamente localizadas en el labio inferior. De coloración variable que va de marrón a negro parduzco, suelen ser pequeñas, menores de 5 milímetros de diámetro y únicas. Son debidos a un aumento de la producción de melanina sin proliferación de melanocitos. Melanosis del fumador. Aumento de la pigmentación melánica, más frecuentemente en encía vestibular. La histología es similar a la de la mancha melánica. Dejar de fumar suele conducir a la desaparición de la pigmentación. De no desaparecerse, es recomendable realizar una biopsia. Otras lesiones melánicas benignas. Los nevos son lesiones congénitas benignas producidos por la acumulación de nidos de células névicas en piel y en mucosa. Dependiendo de la localización exacta, da una coloración u otra. En mucosa oral, deberán extirparse para descartar malignidad. Cualquier crecimiento o modificación de la lesión hace mandatorio la extirpación de la misma. Leucoplasia. Placa blanca sobre las membranas mucosas bucales que no puede eliminarse mediante el raspado y no se puede clasificar clínica o microscópicamente como otra entidad patológica. Por lo tanto, se deduce que es un diagnóstico clínico sin implicación histológica, sin relación con la presencia o ausencia de displasia. Su etiología se debe a diversos hábitos como el tabaco y alcohol, así como hábito de masticar nuez, estatus socioeconómico bajo y radiaciones ultravioletas. Se han encontrado correlación entre alteraciones genéticas y otros factores de riesgo, implicando las infecciones víricas como el virus del papiloma humano. Clínicamente se va a diferenciar como leucoplasia homogénea,
que se darán bordes claramente marcados, superficie uniforme, lisa o arrugada. Leucoplasia no homogénea. Superficie irregular, sintomáticas en ocasiones, más riesgo de malignización, incluye variantes como la leucoeritroplasia. La toma de biopsias y estudio histopatológico de las lesiones leucoplásicas se debe realizar una vez descartada la causa traumática, para descartar la presencia de displasia o carcinoma, y así delimitar la gravedad de la lesión. Diagnóstico diferencial. Una vez descartada la malignidad, podremos intentar un diagnóstico diferencial, apoyándonos en la histología y la clínica. Las principales lesiones que se pueden presentar como una placa blanquecina son carcinoma, injertos cutáneos, lesiones químicas y físicas, infecciones como candidiasis, leucoplasia oral vellosa, algunos papilomas, entre otros. Otras enfermedades mucocutáneas, como son el lupus eritematoso sistémico, líquen plano. Tratamiento. En lesiones levemente o no displásicas, especialmente en áreas de menor riesgo, puede realizarse un control evolutivo cesando hábitos tóxicos. Las lesiones de más riesgo deben tratarse con las mejores opciones, como son exeresis o fulguración, criocirugía, cirugía convencional. Sin importar el tipo de tratamiento, son necesarias las revisiones a largo plazo. Se describe como una lesión mucosa roja y aterciopelada en forma de placas de aspecto atrófico y gastado. Se ha considerado como el signo más precoz de cáncer oral. Tiene una etiología muy parecida a la leucoplasia, si bien hay menos estudios al respecto. Clínicamente se ven como unas máculas rojas aterciopeladas al tacto, de bordes bien definidos en mucosa oral. Puede coexistir en zonas de leucoplasia. Diagnóstico diferencial. Se pueden presentar como una mancha roja en otras lesiones y enfermedades como candidiasis, lesiones vasculares, quemaduras, líquen plano, lupus eritematoso sistémico, avitaminosis y púrpura. Tratamiento. Eliminación de los hábitos tóxicos, así como el estudio precoz de las lesiones para prevenir su posible evolución a la malignidad. Queilitis actínica. Alteración premaligna del bermellón del labio inferior, lesión análoga a la queratosis actínica de la piel. Su etiología se debe a la luz ultravioleta. Clínicamente, el daño actínico comienza como pérdida de los dermatoglifos, atrofia y un difuminamiento del bermellón del labio y su borde. Con progresión aparecen escamas y cicatrices o leucoplasias. En los más evolucionados aparecen úlceras y fisuras. El tratamiento es quirúrgico, ablación con láser, que se usa únicamente tras descartar un carcinoma, criocirugía, que se debe usar únicamente en el caso de lesiones de mejor pronóstico, y tratamientos tópicos.